bien, hoy vamos a terminar, ¿verdad? Esta serie Voz de Júbilo, ¿ok? Hoy vamos a terminar y algo emocionante, ¿verdad? Hemos ya concluido los 40 días. ¿Cuántos estuvieron recibiendo los devocionales cada día? Qué bueno, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo tanto de quién es Dios. Y todo surge de Salmos 89:15, este versículo que Dios me resaltó. Dice: cuán bienaventurado es el pueblo, es el hombre, mujer, joven, señorita, el matrimonio, el hogar, la iglesia, ¿verdad? Que sabe lo que es la voz de... A ver, espero que en los campus hayan respondido mejor, porque aquí creo que es muy temprano en la mañana, todavía no se han tomado su café. Es la voz de... Eso. Andan, dice, Señor, a la luz de tu rostro, en tu nombre se regocijan todo el día, todo el día. Y hemos visto, ¿verdad?, que el regocijo viene antes de la bendición. El regocijo viene antes del milagro, antes de ver a Dios obrar. Iniciamos con nuestra adoración de quién es Dios y Él entonces se hace presente. Y hoy terminamos, el título de hoy es Voz de Júbilo, nuestra victoria. Es nuestra victoria. La victoria viene a nuestras vidas cuando tú y yo aprendemos a proclamar la majestad de Dios, proclamar quién es Él. Y empezamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Es una historia tal vez algo conocida, pero quiero ver algunos detalles. Dice: aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo, ¿qué dice? Temor. ¿Por qué? Porque se le juntaron tres diferentes reinos, tres reyes, tres países. Vienen en contra del rey, contra Israel. Y le entra, ¿qué? Miedo. Porque él reconoce: esto es una situación que está más allá de mi capacidad. Es como cuando vas con el doctor y el doctor te dice esa palabra, ¿verdad?, que empieza con C, ¿verdad? Cáncer, y todos... ¡Ah! ¿Por qué? Porque reconoces: yo no puedo pelear con esto solo. Yo necesito algo. O cuando de repente, ¿verdad?, tu esposo o tu esposa te avienta esa palabra que empieza con la letra D, divorcio. De repente dices: esto ya está fuera de mi control. Y aquí Josafat se encuentra enfrentando a tres ejércitos que en lo natural él no puede enfrentar. Pero fíjense lo que hace. Porque aquí viene la clave para todos nosotros. Dice: y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar al Señor. Para consultar al Señor. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Dios. ¿Ves? Empieza parte de nuestra guerra espiritual, nuestra lucha es reconocer: yo no puedo, tengo que confiar en Dios. ¿Ves? Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a ese punto en nuestra vida porque es la humildad que nos hace reconocer: Dios, yo te necesito a ti. Porque ves, mientras tú y yo podemos solos, mientras tú y yo salgo de esta, ¿verdad? Yo tengo contactos, yo muevo esto, yo muevo aquello, tú y yo no estamos dependiendo en Dios, estamos dependiendo en nuestras habilidades. Y tú y yo tenemos que llegar al punto donde
tengo que poner mis ojos en Dios. Dios, no en el hombre. No importa quién haya sido el hombre, pero en Dios. Y luego dijo: oíd Judá todo. Es un hombre de Dios, un profeta que empieza a hablar. Dice: vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis, ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tú y yo tenemos que llegar al punto donde tú y yo confiamos en esta palabra. ¿Ves? Ponen su rostro en Él, buscan a Dios, y luego viene una palabra de Dios a sus vidas. Y tú y yo no tenemos que esperar a que alguien, ¿verdad?, de repente se para y el Señor te dice, pero tú y yo tenemos aquí su palabra. Tú y yo podemos ir a diario a esta palabra y encontrar las promesas de Dios para nuestra necesidad, para nuestra situación y nuestras circunstancias. Y esta palabra de Dios, escúchame, que tal vez se escribió hace miles de años en pergaminos y en diferentes formas, sigue vigente el día de hoy. Esta palabra sigue con la misma fuerza que cuando fue escrita, que cuando el Espíritu Santo inspiró a aquel hombre, a aquella mujer, ponerlo en papel. Esa palabra sigue vigente el día de hoy. Y tú y yo podemos tomarnos de su palabra y decir: Dios, esta es tu palabra, tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Y luego dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Okay? Con fuerte y alta voz. Me regocijo con voz de júbilo. Pongo mis ojos en Él. Confío en sus promesas, confío en quién es Él, en quién descubrimos que Él es en nuestras vidas. Y yo entonces abro mi boca, abro mis labios y en voz fuerte empiezo a proclamar su majestad. Te dan ese reporte con esa letra C o con esa letra D. Tú te vas a tu casa, miras hacia el cielo y le dices: Dios, mi confianza está en ti. Yo no puedo resolver esto, pero tú sí, Dios. Y tú sacas esta palabra que habla de que Él es nuestro sanador, que Él es el que restaura nuestros matrimonios y nuestras vidas. Y luego en voz alta en tu casa, ok, si te da vergüenza, cuando no hay nadie, cierra las puertas y en voz alta empiezas a gritar y a brincar y decirle: gracias, Dios, tú me das la victoria. Tuya es, oh Dios. Y empezamos a regocijarnos en voz alta, que tus oídos oigan las palabras que salen de tu boca. Un voz de júbilo. Y dice Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios. De nuevo, ¿qué? Enfóquense en Dios. Él es nuestra victoria, Él es el que nos va a guiar. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. De nuevo, está hablando ahora de su palabra. Está ahora, Josafat ya ha pasado este proceso y ahora lo está comunicando a la nación. Pongan sus ojos en Dios, crean su palabra que se ha declarado y serán, ¿qué dice? Prosperados. Serán prosperados. Y Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y aquí van marchando, van hacia la guerra, van a pelear. Y esta es nuestra batalla. Tú y yo no se quedaron de brazos cruzados, ¿ok? Empezaron a actuar, pero con esta proclamación de que la misericordia de Dios era para siempre. Tú y yo tenemos que marchar hacia la batalla.
Tú y yo tenemos que actuar. No es nomás, ok, te creo Dios, pongo mis ojos en ti, creo tu palabra y aquí estoy, te adoro, aleluya, todo está bien, pero no hago nada. Tú y yo tenemos que actuar. Tú y yo tenemos que tomar pasos hacia esa victoria que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿qué hizo el rey Josafat? Fijó su mirada en Dios. Es donde empezamos. Reconozco, yo no puedo en mí mismo. Yo tengo que depender del Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios que con solo hablar y proclamarse a la luz existió la luz. En ese Dios yo pongo mi mirada y yo creo su palabra, cada promesa que Él me ha dado, yo la creo, yo me paro sobre ella y luego elevo mi voz de júbilo. Empiezo desde antes de ver cualquier cosa. Miren, escúchenme, los 3 reyes que venían en su contra todavía seguían viniendo. Nada ha pasado, pero empiezan a glorificar a Dios, empiezan a adorar a Dios y luego empiezan a marchar, empiezan a caminar hacia la batalla. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos, ¿de qué? Alabanza. El Señor. ¿Ves? Siempre lo tenemos al revés. Queremos ver a Dios obrar y luego empezamos a adorar. Pero eso es fácil, escúchame. Eso no requiere fe. Eso hasta los paganos lo hacen. ¿Ok? En mis días, ¿ok? Estoy viejito, ¿ok? Ya cumplí los 60. Había una cosa que se llama periódicos de papel que se abría. ¿Okay? Yo sé que ustedes ni conocen el papel hoy en día, los jóvenes. Pero había un periódico de papel y había una sección que se decía clasificado. Algunos de ustedes recuerdan eso. Y en los clasificados tú encontrarías gente que pondrían allí: le doy gracias a San Judas Tadeo porque esto sucedió o aquello. Oiga, hasta la persona más pagana da gracias cuando le va bien. Pero ves, aquí Dios nos está pidiendo: empiecen a adorarme en fe y yo obraré. Empezamos nosotros, dice, cuando ellos comenzaron, no antes, cuando ellos empezaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar. 3 días, 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dios da una gran victoria cuando tú y yo fijamos nuestros ojos en Él, confiamos en su palabra. Empezamos, aunque no hemos visto nada, nada ha cambiado en nuestra vida hasta el momento. Empezamos a glorificarle a Él, a adorarle a Él, y luego empezamos a marchar hacia la batalla. Y Dios entonces obra a nuestro favor. No antes, no antes. Él espera, escúchame, el marchar es importante. Cuando el pueblo de Israel llega a la orilla del río Jordán, está crecido, está lleno de agua, llegan y Dios le dice: marchen. Y dice: cuando los pies de los sacerdotes que iban al frente cargando el arca, cuando sus pies pisaron el agua, es cuando se partió. No antes, no antes. Si ellos se hubieran quedado ahí, ándale, Dios,
todavía estarían ahí los cadáveres en el desierto. Ellos tuvieron que tomar un paso en fe. Y Dios espera de nosotros un paso de fe. Entonces te quiero hablar, hemos visto esta historia, hemos visto la obra que Dios hizo en medio de Israel con Josafat. Ahora yo quiero que tú y yo analicemos y veamos las armas espirituales que Dios nos ha dado a ti y a mí. Porque tenemos armas espirituales que Dios nos ha dado. Nos dice Pablo en 2 Corintios, el capítulo 10, él está hablando de esto, dice: aunque andemos en la carne, tú y yo vivimos vidas naturales, tenemos un cuerpo humano, vamos a trabajos naturales, vivimos en lo natural mientras estamos en esta tierra. Dice: no militamos según la carne. ¿Ves? Ese es el problema. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que somos seres espirituales y queremos resolver nuestras situaciones en la carne. Y dice: porque nuestras armas de milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas de enfermedad, fortalezas de pobreza, fortalezas, ¿verdad?, de pecado, fortalezas de contienda y de división. Todas estas fortalezas, tú y yo tenemos que entender: yo soy un ser espiritual y Dios me ha dado armas espirituales para la lucha, para la batalla. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? Tenemos que fijar nuestra mirada en Dios. Tú y yo fijamos nuestra mirada. Mi respuesta es Dios. ¿Cuál es tu problema? Cáncer. La respuesta es Dios. Mi problema es que estoy en bancarrota. Mi respuesta es Dios. Mi mujer me está divorciando. La respuesta es Dios. Mi hijo está en drogas y lo acaban de arrestar. Mi respuesta es Dios es la respuesta. Fijo mis ojos en Dios en cada situación, circunstancia de la vida. No hay una situación en nuestra vida en la cual podemos decir: bueno, Dios en esta no se va a meter. Dios es todo. Y luego, ¿qué hago? Creo su palabra. Tú y yo tenemos que irnos a esta palabra. Y encontramos la palabra de Dios que Él ya ha hablado, que Él ya ha establecido en los cielos y en la tierra, para pararnos sobre esa promesa, sobre esa palabra que Él ha declarado. Y luego elevamos nuestra voz de júbilo. Empezamos, todavía no vemos ningún cambio, empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo en los cielos. Y lo que Él hace en los cielos se va a manifestar en la tierra. Entonces empezamos a dar gracias. Y luego, ¿cuál es nuestra acción? Tenemos que actuar. Y Pablo aquí, porque me voy a volver a Pablo, donde Pablo está hablando de estas armas espirituales, nos habla de que hay una arma sumamente poderosa que se llama la generosidad. Se llama la generosidad, el ser generosos con Dios. Nos dice, es el mismo pensamiento. Pablo aquí está hablando y dice: Dios ama al ¿qué? Dador alegre. No al dador que da porque es mi obligación, que da porque es la ley que tengo que cumplir, sino ama al dador que viene con un corazón alegre de dar a Dios. Viene con un corazón agradecido por quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha prometido, y viene alegre de poder decir: Dios, es un honor poder honrarte a ti. Dice: y Dios puede hacer con este dador alegre. ¿Ves? Algunos de nosotros necesitamos examinar. Algunos de nosotros, tal vez tú dices: yo he estado diezmando toda mi vida y nada sucede. Pero ¿con qué actitud lo has estado haciendo? Lo estás haciendo con una... o algunos dan y el pastor, ¿en qué se lo está gastando? Usted no lo está dando al pastor, usted se lo está dando a Dios. Porque si usted me lo está dando a mí, usted está limitado a lo que yo puedo hacer por usted. Pero si usted se lo está dando a Dios, Él no tiene límites. Él no tiene límites.
¿Ves? Tú y yo no damos a Dios porque hay que pagar la renta, o hay que pagar la luz, o hay que pagar la hipoteca. Tú y yo no damos, entiéndame, porque hay necesidad. Tú y yo damos para honrar a Dios. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre, ¿teniendo cuándo? Siempre, todo lo suficiente en todas las cosas. No está hablando aquí solo de cosas espirituales. Está hablando de lo natural, está hablando de en tu economía, está hablando en tu trabajo, está hablando para la escuela de tus hijos y para tu coche y para todo. Dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. Está diciendo, Dios quiere prosperarte a ti y a mí. Cuando aprendemos a dar con un corazón alegre, Él nos prospera al punto donde, escúchame, se vuelve un hábito de volver a ser generoso. Si tú y yo somos un fondo donde entra y no sale nada, se va a secar. Es como el mar muerto, entra agua pero no sale y se muere. No hay vida. Pero el mar de Galilea, misma agua entra, pero como el agua sale, hay vida, está lleno de peces, está lleno de vegetación y todo. ¿Por qué? Porque el agua entra y el agua sale. Y en tu vida y mi vida, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero tenemos que tener ese espíritu que de lo que recibo no es mío, es de Dios, y con gusto lo doy con alegría, no otra vez Dios. Entonces la generosidad, escúchame, produce en tu vida y en mi vida abundancia. La generosidad es lo que produce abundancia en nuestras vidas. Abundancia económica, abundancia emocional, abundancia espiritual. Todo depende de mi generosidad. La generosidad es una prueba de nuestro corazón y de nuestra actitud hacia Dios. Y luego dice, tributen al Señor. Este es David. Cuando acaban de mover el arca a Jerusalén, y David está celebrando, ha lanzado delante de Dios, se inspira, empieza a escribir. Allí lo pueden leer en su Biblia como tarea, un pasaje largo de adoración a Dios. Y en medio de ello dice, tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Y luego nos dice cómo tributar. Porque muchos, qué fácil, ¿verdad? Tributo, Dios, tú eres rey, tú eres Señor. Dice que preséntese ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. ¿Ves? Nuestra generosidad demuestra honra para Dios. Damos a Dios no por necesidad, dice Pablo, volviendo a donde nos habla de dar con un corazón alegre. Dice, no por necesidad. No es como que voy a Las Vegas y le meto moneditas a ver si me sale el millón, y ahí vengo con Dios y a ver, le doy a Dios a ver si al fin chicle y pega y me bendice. No. Tú y yo damos para honrar a Dios, porque reconocemos que Él es Dios, Él es Rey, Él es Creador, Él es mi Creador, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él me ha dado vida, Él me ha dado salvación. Yo jamás podré pagar todo lo que ha hecho por mí. Y lo honro. Y tú y yo tenemos que entender que este tipo de honra Dios lo pide desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis, Génesis capítulo 4, encontramos allí, nos habla de Abel, que presentó al Señor lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel. Apocalipsis 4, encontramos a los 24 ancianos delante del trono de Dios día y noche. ¿Y qué hacen? Constantemente están
con sus coronas de oro, postrándose y entregándoselos a Dios. Si tú y yo no disfrutamos el ser generosos con Dios aquí en esta tierra, no te va a gustar el cielo. No te va a gustar el cielo, porque en el cielo tú y yo vamos a vivir día y noche dándole a Dios todo lo que Él nos ha dado, entregándoselo a Él. Porque es una adoración, es reconocer que dependemos de Él, que vivimos de Él, que Él es Dios, que Él es Rey. Y luego nos dice, y el rey Salomón, esta es otra ocasión, ahora aquí están inaugurando el templo, la construcción del templo. Dice, y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Se desbordaron en su generosidad. No era Dios, ok, te doy una de mis vacas, ¿verdad? Te doy uno de mis ovejas. No, era dale a Dios tanto que no podían ni siquiera contarlo. Las calculadoras ya no daban más. Se desbordaron. Y dice, ¿qué sucede? Escúchame lo que sucede cuando somos generosos con Dios. Una nube cubrió el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Wow, la generosidad no solo produce abundancia y demuestra honra, pero escúchenme, esto es tan importante, atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. La presencia de Dios está en tu hogar. ¿Está habitando la paz de Dios en tu hogar? La presencia de Dios trae a nuestras vidas, trae paz. La presencia de Dios trae a nuestras vidas un gozo inexplicable, un gozo que va más allá de lo natural. La presencia de Dios trae a nuestras vidas una protección. Todo eso viene cuando estamos en la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios la traemos por medio de un espíritu generoso. Generoso con nuestras palabras para con Dios y generosos con nuestros bienes para con Dios. Generosos en decirle, Dios, mi casa es tu casa, mi coche es tu coche, mi cuenta bancaria es tu cuenta bancaria, Dios, todo lo que tengo es tuyo. Y bajo ese espíritu de generosidad para con Dios, Dios se hace presente en nuestros hogares. Dios se hace presente en nuestras vidas. Y luego la generosidad, escúchame, como les dije, se va a practicar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Tú y yo vamos a estar adorándole toda la eternidad por medio de la generosidad. En Apocalipsis el capítulo 4, el apóstol Juan de repente dice, es llevado al cielo, y dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Está viendo a Jesucristo, el Cordero de Dios, sentado en el trono. Y dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Recuerda esas coronas de puro oro. Verso 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y pueden ir subiendo en cada campo los de la alabanza, porque vamos a adorar a Dios. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Y echan sus coronas delante del trono. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la eternidad vamos a adorar a Dios por medio de la generosidad. Por la eternidad tú y yo vamos a vivir
glorificando a nuestro Dios con nuestros labios y con nuestra acción de dar. Hay muchas cosas que en el cielo tú y yo no vamos a hacer. No vamos a tener que trabajar, ¿verdad? No nos vamos a casar, ¿verdad? Ya no va a tener suegra en el cielo. Pero vamos a con nuestros labios a adorar a Dios, y con todo lo que tenemos y poseemos vamos a dar a Dios. Se lo vamos a dar a Él. Hoy hemos designado, este domingo lo he estado anunciando, hoy vamos a traer nuestras primicias al Señor. La Biblia habla de esta ofrenda especial llamado primicias más de 41 veces en la Biblia. Casi lo mismo que habla de diezmos, habla de primicias. Y si usted no recibió a la entrada un sobre para primicias y lo necesita, puede levantar la mano. También si necesita un sobre para su diezmo, su ofrenda, levante la mano y explícale a los servidores cuando llegan cuál sobre usted quiere. Proverbios 3, 9 y 10 nos habla de esta ofrenda de primicias y dice: honra. ¿Ves? La primicia es una honra a Dios. Es una honra. No hay una cantidad que Dios haya especificado. Es una ofrenda que tú y yo damos en agradecimiento a Dios. Es una ofrenda que damos en fe, creyendo que Él va a obrar a nuestro favor. Es lo que Dios ha puesto sobre tu corazón. Dice: honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, y así, aquí viene la bendición, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios quiere que le adoremos con nuestras palabras. Dios quiere que le adoremos, ¿verdad? Con nuestras palmas y con nuestras manos levantadas y con nuestra danza y exaltándole a Él. Pero Dios también, escúchame, pide de nosotros que para honrarle a Él, tú y yo tenemos que dar de nosotros mismos a Él. Tenemos que darnos a Él. ¿Ves? Es una demostración de nuestro amor por Dios y nuestra fe. Un hombre que le declara a una mujer: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero nunca le pone un anillo en el dedo. Son puras palabras. Demuéstralo. Ponle el anillo. Hazte el compromiso de amarla ahora con acciones. Conseguirle su casita, ¿verdad? Y trabajar para su bienestar. Eso es una demostración de verdadero amor. Si nomás quieren andar de la mano sudada toda la vida, sí. Entonces, escúchame, Dios quiere saber si nomás quieres andar de mano sudada con Dios o te quieres casar con Dios. ¿Sí? Y lo demostramos, ¿ves? Las primicias es un acto de adoración, es honrarle a Él. Es honrarle a Él. Y es un acto de fe, porque lo hacemos sabiendo, creyendo, sabiendo con certidumbre: Dios es el que va a abrir los cielos sobre mi vida. Dios es el que va a abrir milagros en mi trabajo, en mi negocio, en mi vida personal, en la vida de mis hijos. Dios lo va a hacer. Entonces yo voy a pedir, vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies. Y escúchenme en los campus, escúchenme aquí en Kessler también. Lo vamos a hacer diferente. Hoy los servidores, nuestros servidores, no van a ir con ustedes. Es porque tú y yo esto lo estamos trayendo a Dios. Entonces tanto ustedes como yo también me voy a bajar y vamos a pasar. Cuando empecemos a cantar vamos a pasar y usted va a traer
su diezmo, va a traer su primicia, lo va a traer aquí, lo va a depositar y luego va a regresar a su silla y va a permanecer de pie adorando a Dios. Vamos a hacer esto en un canto de adoración. Mientras vienen, regresan, permanezcan de pie y luego yo quiero declarar una oración de bendición sobre nuestras vidas. ¿Estamos listos para adorar a Dios? A ver, levanten sus manos a los cielos, levanten sus manos. Señor, venimos a honrarte a ti, venimos a adorarte a ti, venimos a regocijarnos en ti.